Bueno, continuamos con nuestra serie en Lucas y hoy tenemos un pasaje muy especial. Estamos en capítulo 15 de Lucas y en este capítulo, de hecho, lo dividimos un poquito. Entonces los primeros 10 versículos del capítulo los vimos en un podcast que ya está disponible, que pueden escuchar, donde Jesús habla de dos parábolas. En el capítulo hay 3 parábolas. Y hay 2 parábolas iniciales que decidimos grabarlas en un podcast, así que si usted no lo ha escuchado, quiere verlo, quiere escucharlo, puede ir a YouTube y puede escuchar esa primera parte. Ese podcast los grabó Andrés y Daniel. Entonces, hoy voy a hacer referencia un poquito a esta parte de estas 2 parábolas, pero obviamente este es un pasaje riquísimo que yo le he puesto el buen padre. Usualmente conocemos esta parábola como la parábola del hijo pródigo, pero el personaje principal de la parábola es el padre. Y me parece que es más bueno distinguir que el padre fue bueno que distinguir al hijo que fue pródigo y mal portado. Entonces quiero retarle a que desde que hagamos la lectura enfaticemos en cuál es la posición, la postura, la actitud del padre. Porque es la actitud del Padre la que es relevante en la historia, en la pequeña parábola que Jesús quiere contar para poder entender, ¿verdad? A veces hemos hablado del hijo pródigo y pareciera que todo el honor o el señalamiento correcto va para con él, pero vamos a ver en el texto, como ya lo leímos más bien, que no es tan así. Así que quiero tomar esta mañana para meterme en detalle con la parábola del buen padre y este hijo pródigo. Y tal vez, como les decía, quería nada más mencionar que este capítulo tiene estas 3 parábolas y las 3 parábolas tienen un hilo conductor. El hilo conductor de las parábolas, de hecho, surge que en el primer versículo de Lucas 15, los fariseos llegan a preguntarle a Jesús: ¿por qué te juntas con pecadores y por qué comes con pecadores? Entonces el encabezado del capítulo es esta pregunta de parte de los religiosos, de parte de los fariseos, de por qué Jesús accede a sentarse a la mesa. Recuerde que sentarse a la mesa en aquel tiempo con una persona era una manera de equipararse al nivel de ellos. Es como decir, tú y yo somos iguales, lo cual era un gran escándalo entonces desde la perspectiva de los religiosos, de por qué Jesús se sentaba, digamos, con cualquiera a la mesa. Ahora, este no solo es un buen pasaje para revisar eso, sino que ya sabemos por múltiples pasajes que a Jesús le encanta sentarse a la mesa con cualquiera, con todos, con los que un grupo de personas desprecian o desprestigian. Y aquí Jesús va a explicar el por qué lo hace y la razón de por qué lo hace. Y entonces este pasaje es el famoso pasaje de las 3 cosas perdidas. Primero nos habla de una oveja perdida. Después nos habla de una moneda perdida y después nos habla de un hijo perdido. Así que tengan en mente que Jesús da las 3 parábolas. Las 3 parábolas tienen este conector temático y las 3 quieren preguntar el por qué Jesús tiene este énfasis en sentarse con los pecadores, ¿verdad? Entonces, tal vez para repasar un poquito de esas parábolas, aunque no las vamos a leer, y la primera habla de 100 ovejas. Se pierde una, entonces dice que el pastor deja las 99. Aquí hay que entender que las deja resguardadas en un lugar con otros pastores y va y busca. Y dice que la encuentra y la toma a sus hombros y la lleva. Y dice que celebra que encontró aquella oveja que estaba perdida. En la parábola de la moneda, esta mujer tiene 10 monedas y se le pierde una. Hay algunos que hacen referencia a que probablemente este era el sustento, el único sustento, porque además menciona que es una mujer la que se le pierde esta moneda. Igual describe que la mujer busca por todo lado y barre hasta que finalmente encuentra la moneda perdida. Hoy hay monedas de esas de chocolate en Nexoplay. Entonces, si alguien quiere ir a buscar una moneda perdida en Nexoplay, se va a encontrar con monedas de chocolate. Y la mujer tiene esta reacción al encontrar la moneda de gozo. Y entonces va y le dice a todo el mundo y dice: celebremos porque esta moneda que se me había perdido ahora la tengo de regreso. E igualmente en el versículo 24 y 32 del resto del capítulo habla o hace mención de cuando este señor, después de haber perdido a su hijo porque su hijo se va,
reaparece y dice aquel que estaba muerto ha vuelto a la vida, lo cual es una expresión muy interesante porque no se había muerto. Dice que aquel que estaba perdido ha regresado. Entonces las tres parábolas hablan de esta idea de lo perdido, lo que estaba muerto ha sido recuperado y que ahora el énfasis es el gozo de Dios, el gozo del Padre al ver el arrepentimiento de uno solo que se arrepiente. Al ver el arrepentimiento de un solo pecador que se arrepiente. Entonces quería comenzar con eso, también esclareciendo la idea de que cuando uno lee una parábola, recuerden que la parábola es este dicho popular, esta pequeña historia, esta pequeña comparación, que lo que ofrece es una manera de explicación o argumentación para un punto que Jesús quiere dar. El punto que Jesús quiere dar es, Él no vino para los que se creen justos, vino más bien para los que saben que son pecadores y necesitan ser justificados. Hay otro texto donde dice que Él no vino por los que están sanos, sino que Él ha venido por los que están enfermos. Y si ha venido por los que están enfermos, significa que vino por todos, porque toda la raza humana está enferma. De hecho, una de las enfermedades más graves de la enfermedad es no reconocer que está enfermo. ¿Verdad? Una de las características de la humanidad es decir, no, yo estoy sano, yo no quiero, yo no necesito. Y el énfasis de Jesús es entonces que Él vino a buscar y a rescatar al pecador. Y además del gozo del Padre al ver uno de estos pecadores arrepentirse. Literalmente en Lucas 19 lo vamos a ver, que el texto dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Quiere decir que además temáticamente todo esto conecta con el énfasis del Evangelio de Lucas. O sea, el Evangelio de Lucas nos presenta a un Jesús perfecto que vino del cielo a buscar lo que se había perdido y a salvar al pecador. Y ese somos usted y yo. Entonces, ese es el vínculo, digamos, de todo el capítulo. Obviamente no nos da chance de ver todo el capítulo aquí, pero quiero darme la tarea entonces de profundizar este texto de la famosa, esta parábola. Ahora, esta parábola tiene una particularidad interesante. Tiene una extensión significativa con respecto a otras parábolas. Es quizás, junto con la de el buen samaritano, de las parábolas más extensas. Lo que es curioso, o sea, hay parábolas que literalmente Jesús dice en 4 o 5 frases. Mientras que aquí, cuando uno ve la parábola, la ve con un tono de historia. Y la ve casi como un tono, si a usted le pasan lo que me pasa a mí, yo tiendo a imaginarme las cosas. Y con una parábola como esta, uno ve un montón de descripción de lo que hizo, de lo que pasó, a dónde fue, cómo se sintió. Hay emociones, hay ciertas cosas que cuando uno se mete en el texto dice, bueno, esta parábola es muy detallada. Entonces lo que quiero darme la tarea es indagar en esta parábola, pero sin perder de vista que el propósito esencial de la parábola es ilustrar justamente eso que yo les decía. Y voy a comenzar tal vez por señalar eso. O sea, el tema central de esa parábola está aquí al final. Teníamos que hacer fiesta y alegrarnos porque tu hermano estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Estaba perdido, pero lo hemos encontrado. Versículo 32. ¿Está conmigo ahí? Pero también está en el 23 y en el 24, cuando dice que hay que hacer una fiesta. El 24 dice, porque mi hijo que estaba muerto ha vuelto a la vida. Y lo que se había perdido ha sido hallado. Tenemos que hacer fiesta. Quiere decir que el versículo 24 y el versículo 32 son el énfasis central del tema de la parábola, la razón de la parábola. Ahora, quiero esclarecer esto, porque lo que quiero hacer con el resto del texto se sale de esa metodología. Pero quiero ponerlo de antemano para que, vamos a ver, para no pensar que lo estamos haciendo tal vez como en desorden o tratando de estirar demasiado el texto, porque ustedes saben que no vamos a hacer eso. No obstante, quiero ver el resto de la parábola y quiero dividirla en 4 momentos, como en 4, no sé si ustedes alguna vez han ido al teatro y te presentan una obra de teatro y cada una tiene una escena. Escena número 1, pasa tal cosa, cierra el telón, viene la otra escena. Y a mí me parece que aquí la parábola Jesús la cuenta en un sentido de que yo identifico 4 grandes momentos de esta pequeña historia que Él quiere contar. Entonces, el primer momento está en esta sección que está aquí, que tiene que ver con la rebeldía. Es toda esta primera sección donde hay una pregunta de parte
del hijo menor de esta familia que nos presenta ahí. La otra parte, o esta segunda escena, tiene que ver, voy a marcar esto con otro color, voy a usarlo. Esta parte de aquí, perdón, tiene que ver con la orfandad y describe qué pasó con este hombre y de dónde lo llevó la rebeldía. Sección número 1, escena número 1, escena número 2, orfandad. En el medio está la parte más rica del texto, que es este tema de reconciliación, el reencuentro del padre con el hijo. ¿Lo hice bien? Sí. Y la última sección y la última escena tiene que ver, curiosamente, y voy a marcarlo en amarillo de una vez, tiene que ver con la envidia. Es interesante porque cuando uno lee un texto de la Biblia tiene cosas maravillosas. Sobre todo, la Biblia nos revela quién es Dios, pero otra cosa importantísima que hace la Biblia es que nos revela quién es el hombre. Y algo interesante de este texto que muy fácil podemos hacer es que revela del hombre esta actitud y revela del hombre esta actitud. Así que de entrada también podría decirle que aquí nos presenta un hombre con 2 hijos, que uno de entrada podría pensar que tiene un hijo que es muy bueno, ¿verdad? Muy noble, que ha estado ahí, que hasta le echa en cara que ha estado con él. Lo que no sé es que si un hijo le echa en cara algo al padre, puede llamarse eso buen hijo. Entonces, la actitud del primer hijo asociado con la rebeldía no dista tanto de la actitud de un segundo hijo, que al final, a pesar de que permaneció con el padre, su actitud es incorrecta. ¿Qué pensaría usted que es peor, la rebeldía o la envidia? De repente una podría tener mayores consecuencias de la otra, pero las dos son malas actitudes, sobre todo si lo vemos a la luz de la palabra de Dios. Las dos son actitudes señalables, no gratas. Entonces, esta es la estructura de estos 4 escenarios que nos presenta la parábola, entendiendo que el énfasis de que Jesús vino a buscar lo que estaba perdido y que hay que hacer fiesta. ¿Están conmigo? Entonces, vamos a continuar y vamos a entonces ver sección por sección, poquito a poco. Pueden seguir sus notas que están en la aplicación de la Biblia y porque vamos a leer varios textos ahí. Ahora, quiero darle otra cosa mientras lo lee. De hoy en 8 es el Día del Padre. Estamos viendo el texto del Buen Padre. Entonces yo también quiero que mientras leemos esto, mamás, mujeres y hijos vayan pensando en el regalo de papá. Sí. Mau está de acuerdo conmigo, Esteban también. ¿Por qué? Porque si usted, que el pañuelo, que la media, los dibujos esos que hacen los chiquitos, y la verdad es que uno dice, papito, te amo, qué bonito, no sé qué, pero ¿qué fue aquello? ¿Verdad? Sobre todo si lo dibujan a uno, así les ha pasado, que le dibujan, papá, papi es usted. Y lo hace uno así, todo deforme y todo raro. Wow, sí. Me ayudó mucho la autoestima, hijo, gracias. No, esto es solo un break. Pero recuerden que en Comunidad Nexo queremos hacer de la celebración del Día del Padre algo tan grande como la celebración del Día de la Madre. ¿Y los varones dicen? Amén. Yo pensé que iban a decir aú, pero bueno, amén está bien. Amén está bien. Ok, entonces la escena número 1 es la parte inicial del texto. Y voy a leerlo. Dice, un hombre tenía 2 hijos, continuó Jesús. El menor de ellos dijo a su padre, papá, dame lo que me toca de herencia. Cosa más bella. Así que el padre repartió sus bienes entre los 2. Poco después, el hijo menor juntó todo lo que tenía, que realmente no tenía nada, lo que juntó es todo lo que el padre le dio. Note. Y se fue a un país lejano y allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. O sea, derrochó el dinero del padre. Y claro, aquí lo que estamos viendo es este acto de rebeldía. Quiero hablar un poquito, un par de referencias del contexto. La herencia, como lo es hasta ahora, es algo que se otorga, que se da sobre todo o especialmente cuando el padre falta. Cuando el padre, cuando la madre, cuando la persona de la familia falta y quedan los hijos,
Entonces, ante la muerte de esta persona, ante la ausencia, lo que se hace es que se reparten o se dan los bienes. Aquí se hablan de dejar su voluntad, ¿verdad? El padre deja su voluntad y dice, esto es lo que quiero repartir. Como hoy en día, también en aquel tiempo, la herencia o mucho de la herencia tenía que ver con el espacio que el padre ocupaba, con la tierra que el padre ocupaba, inclusive hasta con los siervos y las cosas que tenían que hacer. Curiosamente aquí, el padre accede a la petición. Ya la petición es extraña, porque es como antes de que el papá se muera, le dice, papi, ¿por qué no resolvemos esto ya y me da lo que me toca? Ahora, esta parte es interesante de entender y de leer, porque literalmente lo que está diciendo el hijo es, papi, yo no tengo interés en usted ni en estar con usted. A mí me resolvería mucho que usted se muera. Esto es algo que tal vez no se lee entre líneas, pero que el contexto está diciendo es la deshonra del hijo que rechaza al padre y dice, yo lo rechazo a usted, no lo quiero a usted, a mí me sirve más usted muerto, deme mi parte. Tal vez culturalmente uno no puede de entrada entenderlo de esa manera, pero lo que hay es un rechazo abierto al estar con el padre y estar en su presencia y estar con sus hermanos. Y es una manera de darlo por muerto. Y ahí cambia un poquito, ¿verdad? La intención de por qué este hombre, este joven, fue rebelde. La otra cosa que tiene que ver con eso es que él toma las cosas, junta las cosas y se va a un país lejano. El país lejano también es una manera de decir, yo no quiero estar contigo, no quiero estar en esta tierra, no quiero hacer lo que haces, yo voy a irme para otro lugar, otro contexto. Así que voy a tomar todo lo mío, que realmente es todo lo del padre, y voy a irme de pachanga. Y dice que se fue a un país lejano. Es interesante que diga un país lejano, sobre todo en el contexto de los judíos, donde toda la dinámica de familia y toda la dinámica de la comunidad giraba en torno del templo. Y giraba en torno a todas las actividades que hacían. Entonces, irse de un país lejano es decir, todo lo que usted es, pero todo lo que usted cree y todo lo que usted representa, ya no va conmigo. Me voy a autoexiliar, ¿verdad? Es curioso que en el texto de la Biblia veamos más bien gente sufriendo porque fueron desplazadas de la tierra prometida. Y en un sentido aquí hay alguien voluntariamente diciendo, yo no quiero estar en este lugar. Donde me corresponde, no quiero ir. Es una asociación también de buscar hacer estas actitudes desenfrenadamente y derrochar la herencia. Es una manera de decir, voy a irla a pasarla bien. No quiero que nadie me señale, no quiero ser juzgado, no quiero ser evidenciado por nadie ni por nada. Mientras vamos leyendo esto, lo que quiero hacerles es un ejercicio de cómo una parábola como esta, entendiendo que tiene un propósito central, nos lanza descriptivamente actitudes que tienen que ver con la actitud del hombre. ¿Alguna vez usted ha actuado en rebeldía? Aunque sea una. ¿Verdad que sí? Tal vez usted no se fue a un país lejano y no entró en desenfreno y derroche de herencia, porque no se la dieron o porque no había. Pero la actitud, yo quiero que usted conecte con esa actitud y lo pueda entender. Y aquí es donde quiero también explicar la otra cosa que hice. Lo que quise fue pensar en, dada la historia y lo rico de la historia, ¿habrá algún otro texto de la Biblia u otros textos de la Biblia que me den luz descriptiva de la condición del hombre usando estas características o usando este otro escenario? Entonces, lo que quiero presentarles ahora es este extracto de la parábola del hijo pródigo, pero también textos de Romanos que puedan ayudarnos a conectar. Romanos tiene esta característica de Pablo haciendo un ejercicio de explicarle a los romanos desde la cultura judía hasta la realidad de la condición del hombre, el pecado, la justificación y la redención, para hacerlo muy resumido. Y me permite hacer esto. Así que quiero que vayan a Romanos 1, del 21 al 25. Y quiero que veamos algunas coincidencias. Leo para ustedes. Dice, a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. No le dieron gracias. Sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensata corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria de Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Aquí está haciendo referencia de no adorar a lo creado, sino no adorar al creador, sino adorar
lo creado. Está hablando de esta actitud de idolatría. 24. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de su corazón, que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros y cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a cosas creadas antes que el Creador, quien es bendito por siempre. Amén. Romanos 1, ahí mismo, en ese capítulo, ahora del 28 al 31, además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer. Se han llenado de toda clase de injusticia y vea la lista: maldad, avaricia y depravación. Están repletos de envidias, homicidios, desacuerdos y engaños y malicia. Son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios, arrogantes y se ingenian maldades. Se rebelan contra sus padres. Son insensatos, desleales, insensibles y despiadados. Cuando uno piensa en la historia y ve la descripción de este texto en Romanos, calza perfectamente la actitud de este hijo que le pide a su papá que le dé todas las cosas para él darse la vida que quiere. Desprenderse del padre y nada más darle rienda suelta a su condición. Y ahí es donde viene el tema este del desenfreno y el derroche de esa herencia. Algo interesantísimo aquí es que cuando Romanos nos presenta esto, nos presenta la condición del hombre. Y la condición del hombre en su naturaleza, en su humanidad, es que está desconectado de Dios, lejano de Dios. El hombre, dice la Biblia, que está muerto en su condición espiritual. Y el texto nos presenta esto y a mí me encanta y pensaba que había tanto valor en conectarnos con esto. Habla de la condenación humana, de la caída, de la rebeldía y de esta actitud además autodestructiva del ser humano. Que a veces, quizás, no sé cómo fue usted en su pasado, pero muchas de las actitudes y pensamientos que uno podía tener iban en contra sobre todo de quién soy yo, degradándome. Entonces la primera escena es una escena muy triste de despreciar al Padre, tomar la riqueza y desaparecerme y vivir en este desenfreno y en este derroche y en esta barbaridad. Vamos a la segunda escena bien rápido. La segunda escena la podemos encontrar, voy a ponerlo en rojo, del 14 en adelante, cuando dice: cuando ya había gastado todo, claro, las cosas se acaban, sobrevino una gran escasez en la que comenzó a pasar necesidad. Vaya pensando en que este hombre tenía todas las comodidades y todas las cosas que quería en la casa de su padre. Y ahora pasa necesidad. Así que se fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Esta referencia es interesante porque recuerde que el cerdo es un animal impuro en el contexto de los judíos. Quiere decir que él terminó pidiendo trabajo, haciendo algo que jamás en el contexto del que él provenía lo iba a hacer, lo cual ya representa un sentido de humillación. Cuando la necesidad aprieta, usted va y levanta la mano para hacer el trabajo que tenga que hacer, y esto es lo que está relatando. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que le daban a los cerdos. Y esto es una descripción de alguien que está en tal necesidad que ve algo que es un desperdicio para dárselos a los animales y él lo desea. Y él dice: uff, qué bueno eso. ¿Qué describe esa condición? ¿Qué describe? Pero aún así nadie le daba nada. Por fin recapacitó. No, qué bien. Y dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra? Dice los jornaleros. ¿Cuánto tenía él como hijo? Y yo aquí me muero de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, y aquí está la parte clave, porque aquí es donde viene esta expresión de arrepentimiento. Dice: he pecado contra el Padre. No, realmente dice: he pecado contra el cielo primero
y contra ti. Obviamente lo que está diciendo es pecado contra Dios y contra ti. La parábola nos introduce un tema de relevancia y jerarquía. Cuando usted peca, no solo peca en el daño que usted hace para usted mismo, en el daño que hace para los que están a su alrededor, pero sobre todo pecas y agredes y transgredes a Dios. Ofendes a Dios. Quiere decir que cuando yo me arrepiento, el orden es arrepentirme con Dios, que es el primer ofendido por mi actitud, mis palabras, mis emociones, mis pensamientos. Y tiene algo interesantísimo, dice, yo no merezco que se me llame tu hijo. Trátame como uno de los jornaleros. Me va a ir mejor que como estoy ahora. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Y aquí, esta escena, yo quería usar ese título de orfandad. Porque alguien que no tiene padre, que no tiene familia, es un huérfano. No tiene un lugar donde estar, no tiene un nombre, no se sabe si ese nombre fue dado o no fue dado. Aquí sabemos que esta es una orfandad en el caso de, como lo está narrando, de alguien que desechó a su familia, lo dio por muerto, pero su condición es descriptiva de orfandad. Entonces algo interesantísimo es que experiencia la desgracia, la escasez. Hay un cambio totalmente drástico de quién era, ahora quién es. Después, claro, de derrochar todo, viene la escasez. Experimenta humillación y hambre, que afecta obviamente con la valía propia, ¿verdad? No sé si alguna vez alguien a usted le ha hecho un desplante, o te ha tratado despectivamente, o te ha humillado. Uno sale dolido. Esto es lo que él está experimentando, y finalmente experimenta desesperación. Desea hasta las cosas del piso. Eso se llama, o eso algunos le han llamado, la orfandad universal. Esa es la realidad del corazón y de la mente de todo aquel que, teniendo un Dios, lo descarta y lo rechaza. Falta de valor, falta de propósito, falta de lugar, y entonces experimenta necesidad, experimenta escasez. La orfandad es la experiencia última del hombre, dándose cuenta que todas sus formas de hacer las cosas fallan, y el pecado te envuelve y las conductas te destruyen, te degradan. Eso es lo que hace la naturaleza del hombre. Por eso yo decía antes, es autodestructiva. ¿Qué necesidad tenía este hombre de hacer esto? ¿Quién lo llevó ahí? Fue él. ¿Quién escogió el lugar? Fue él. ¿Quién le dijo que le pidiera al papá la herencia? Fue él. Esa es una descripción de la conducta del hombre, ignorando, rechazando y desplazando a Dios. Vea cómo Romanos lo planta ahora en capítulo 5, versículo 6. A la verdad, como éramos incapaces de salvarnos. Y aquí es donde quiero hacer hincapié. Este hombre está en un punto donde reconoce, pero también es incapaz de salvarse. Obviamente la parábola no está hecha para eso. Pero yo también quisiera tal vez agregar aquí el hecho de que esta idea de que él recapacitó, la palabra que usa ahí, o la expresión en griego que usa ahí, es como que él volvió en sí. Como que le cayó el 5, dice uno. ¿Verdad? Cuando reaccionó y recapacitó, vino la sensación de arrepentimiento. Y aquí lo que quiero aclarar es que, aunque usted vuelva en sí y recapacite, no viene como un ejercicio suyo, sino viene como un acto de Dios, de traer convencimiento de tu condición. ¿Estamos claros con esa aclaración? Por eso yo pongo este texto que dice, éramos incapaces de salvarnos. Pero aquí viene la parte maravillosa, aquí viene el cambio, ¿no? Por lo menos como Romanos lo muestra. En el tiempo señalado, Cristo murió por los impíos, por los huérfanos, por los rebeldes. Difícilmente habría quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios muestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y eso se llama gracia. Eso se llama gracia. En nuestra primera escena vemos la rebeldía de este hijo. En esta segunda escena vemos la desgracia de este hijo, la orfandad,
las emociones y las sensaciones conectadas propias de esta realidad. Pero el tercer acto nos introduce a algo lindísimo que quiero que notemos de una vez. Ajá. ¿Estamos ahí? Ajá. Este hombre recapacita y nos lleva entonces a este tercer acto, que es el acto más bonito, que tiene que ver con la gracia de Dios, que es la reconciliación del versículo 20 al versículo 24. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Voy a subrayar aquí cosas importantes. Se compadeció de él. Dice que lo vio de lejos. Aquí quiero que note todo lo que el padre hace. Y salió corriendo a su encuentro y lo abrazó y lo besó. Y el joven dijo lo que había entendido en su sentido de arrepentimiento y dijo: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. No merezco ser llamado tu hijo. Y probablemente el hijo iba a decir: tómame como uno de tus jornaleros. Y yo creo que el padre ni le da chance que diga. Yo creo que el padre lo abraza y lo besa. Y esa segunda idea de que él no iba reclamando su lugar de hijo, sino iba a pedir trabajo al padre. Y decirle: tómeme como un siervo suyo o como un jornalero. Y el padre me parece que no lo deja ni terminar. Y entonces viene la acción del padre. El padre ordena a los siervos: pronto, muévanse, traigan la mejor ropa para vestirlo. Pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete. Y aquí viene otra vez en rojo. El énfasis de la parábola tiene que ver porque mi hijo que estaba muerto ha vuelto a la vida. Y vea que hay una parte donde esto conecta con esto. Cambio drástico. De muerte a vida y de lo perdido a lo hallado. Y así que comenzaron a hacer tremenda fiesta. Aquí es donde usted recuerda lo del Día del Padre que les dije hace un ratito. Y hacen, no sé si iban a matar un ternero muy gordo, pero vean qué linda la parte de la reconciliación. Toda la provee el Padre, la acción del Padre. Hay un reencuentro con el Padre. Y algo que me encanta de la parábola es que dice que el Padre, antes de que el Hijo llegue, sale al encuentro. Surgen varias preguntas hipotéticas. ¿Cuánto tiempo había pasado el Padre esperando que el Hijo llegara? Me hace pensar que este Padre siempre, desde el primer día que su Hijo se fue, siempre estuvo afuera esperándolo. El amor y la gracia del Padre que muestra. No lo estaba esperando para sermonearlo, no le reclamó, no lo señaló, no lo humilló, sino que más bien le dio un abrazo y le dio un beso. O sea, el Padre y la actitud del Padre estaba intacta. ¿Quién es este Padre que ante semejante humillación y ante sufrir la pérdida del Hijo todavía reacciona con amor y con gracia? Y además hasta con la algarabía de celebrar que este Hijo está de regreso. Hay un sentido de restitución además importante. Él le dice: este es mi Hijo. Y hace varias cosas interesantes. Habla de las sandalias. Voy a comenzar de abajo para arriba, ¿verdad? Habla de las sandalias, que tiene que ver con la distinción de que este hombre no es un esclavo ni es un siervo, sino que es mi hijo. Los siervos y los esclavos no necesariamente iban a tener calzado. Así que la mención tan detallada de que le ponga sandalias, yo creo que para nuestro contexto es, bueno, ¿qué tiene que ver que le puso sandalias o no? Bueno, es la distinción de que si tienes pies descalzos o calzado. Y él le dice: tráigale sandalias. ¿Cómo venía él? Descalzo. Él era siervo, esclavo en otro lugar. Pónganle sandalias. La otra cosa que también asociado con el tema del vestido, ¿verdad? Le puso una ropa, ¿verdad? Y dice: la mejor ropa para vestirlo. Y esta ropa también probablemente se describe como un manto blanco largo. ¿Por qué? Porque a los siervos, y esto lo vimos en algunos textos anteriores, que los siervos tenían que tener
olvido la expresión ahorita, pero recogido los mantos y prensados, ceñidos. Ciñas en los lomos, es la expresión. Ciñas en los lomos es que tu ropaje está en el cinturón para moverte y para servir. Él está dando una vestimenta y probablemente esta vestimenta no del que va a servir, sino del que va a ser servido. Y finalmente habla de un anillo que probablemente tiene que ver con el sentido de autoridad. O sea, el Padre recibe al Hijo como su Hijo, no como menos. Y lo restituye y lo restaura. O sea, el Hijo recupera todo lo que Él mismo desperdició y Él botó. Y todo se lo proporciona el Padre. Hay reencuentro, está el amor, la gracia del Padre, la restitución y obviamente hay banquete. Celebremos, esto es lo mejor de lo mejor. Ahora quiero hacer referencia a las otras parábolas. En la parábola de la oveja perdida es 1 contra 99, ¿verdad? Es 1% la pérdida. Yo no sé usted, yo hubiera dejado la oveja perdida. No, piénselo de verdad. ¿Qué lógica tendría que usted deje, digamos, 99 por buscar una? Hay una parte, puede haber una exageración en cómo Jesús cuenta las parábolas. Muchas veces las parábolas no tienen una coincidencia lógica con lo que alguien podría hacer. O sea, como que la parábola no sostiene toda la carga, pero presenta un 1%, ¿no? Cuando se pierde la moneda era una moneda de 10. ¿Cuál es el porcentaje ahí? 10%. Pero cuando el padre pierde un hijo, ¿cuál es el porcentaje ahí? ¿Cómo estamos de mate? Oiga, y eso que yo tengo mis dificultades. O sea, algo lindo de las parábolas es que aumentan en relevancia, aumentan en el sentido crítico como son contadas, hasta un punto que yo pensaría que este es el más emotivo. Donde el padre dice, es que mi hijo es todo. Tenemos que hacer una fiesta gigante. Esta parte es maravillosa. Vea lo que nos revela otra vez haciendo la dinámica, Romanos 5, 10 y 11. Porque si cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo. Con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, pues gracias a Él ya hemos recibido la reconciliación. Todo este capítulo 5 enfatiza en la reconciliación. Y esta reconciliación se efectúa a nuestro favor. ¿Por quién? Es el acto de Cristo. Es el sacrificio de Cristo. Es la entrega de Cristo. Romanos 8, 14, 17 además dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu de nuevo que los esclavice al miedo. Yo pensaría un espíritu de orfandad, para jugar con las palabras. Sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. El Espíritu mismo asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Y aquí está el sentido, en un sentido de aplicar para nosotros, del ofrecimiento de Cristo para que usted y yo seamos reconciliados y podamos ser llamados hijos de Dios. No hay ninguna duda que Dios es un buen Padre y nos entregó, sacrificó a su Hijo para llamarnos a nosotros hijos, restituirnos y entonces pasarnos de la orfandad. ¿Usted quién era hijo antes? Hay una referencia en el texto bíblico también donde dice que ustedes son hijos de su padre Satanás, que era la naturaleza que nos distinguía antes de Cristo, sino la rebeldía y la sensación de orfandad. ¿No era eso nuestra condición? Y ahora en el Padre, a través del Hijo, hay reconciliación y hay adopción. El creyente tiene que sentirse hijo y disfrutar ser hijo y vivir como hijo. Este es un reto muy, muy, muy importante. Y paso otra vez en amarillo para ver esta última sección.
La última escena de esta pequeña obra que Jesús nos cuenta de esta historia en el versículo 25 al 31, que tiene que ver con la envidia. Dice que mientras tanto el hijo mayor estaba en el campo y al volver, cuando se acercó a la casa, era aquello, qué gentío y aquella cosa. Y oyó la música y la danza, y entonces llamó a uno de los siervos y le preguntó, ¿qué es esta cosa que está pasando? Tu hermano ha llegado, le respondió, y tu papá ha matado el ternero más gordo porque lo ha recobrado sano y salvo. Y ojo, indignado. Y le sorprende, claro, le toma por sorpresa, no lo sabe. Pero es interesante que nos muestre que este hijo mayor no tiene la actitud del padre. Más bien está como, ¿cómo? Vino ese vagabundo. Literal, ¿te imaginas? Vea lo que dice. El hijo mayor se negó a entrar. ¿Saben qué es esa actitud? Eso se llama rebeldía. La misma del hijo menor. Vean cómo la actitud y la conducta del hombre es la misma. Se puede manifestar de formas diferentes. Pero todos somos rebeldes por naturaleza. Dice que no entro. Y así que el padre sí es increíble. Entonces el padre sale de la fiesta. Yo creo que el padre dice, Entonces sale y el padre salió, el padre, a suplicarle que lo hiciera. Dale, papito, ¿no estás contento? Tu hermano llegó. Y el hijo mayor está, no, qué novedad. No, qué bien. Hagamos el ámbul de mundial también, entonces. Algo así le dijo, no. Está indignado, está enojado. Y el padre está suplicándole. Ven el énfasis de entender que esto se trata de un buen padre y dos malos hijos. Pero él contestó, fíjate, y aquí viene todo el reclamo. ¿Cuántos hijos hay aquí? Así, adolescentes. Pero él contestó, fíjate cuántos años, qué pecado, te he servido sin desobedecerte jamás. Esta expresión claramente es hiperbólica, o sea, no es posible que jamás. Y no me has dado ni un cabrito para celebrar una fiesta con mis amigos. Pero ahora llega ese hijo tuyo, ve la expresión. No dice, ahora llega mi hermano. Lo desprende de él. Y dice, no, este hijo suyo, como diciendo, ese nada tiene que ver conmigo. Ahora llega ese hijo suyo. Y entonces sí, después de que él despilfarra, aquí está muy fuerte porque dice, despilfarra su fortuna, ¿cierto? Con prostitutas. Y tú mandas a matar en su honor al ternero más gordo. De entrada, voy a decir esto. Él tiene enojo, tiene indignación, y hay una parte de nosotros, yo sé, que dice, bueno, pues tiene razón. Y aquí todos los hijos mayores dicen, amén. Ven, golpea al hermano menor, que está ahí mi hermana y mi hermano. Sí, claro. Ahora, lo interesante de esto es, hay que entender varias cosas. Y es que la manera en que hijos y hijas se relacionan hoy, y hijos se relacionan con padre, en muy poco o casi nada se puede comparar con la relación de padre e hijo. Y tal vez lo que hay que entender es, número uno, su respuesta es de enojo, de rebeldía y hasta de desprecio. Pero cuando él señala, que es donde está la mala actitud, él señala, entonces no solo se queda con el tema del enojo y la envidia, sino que hace una comparación. ¿Usted alguna vez se ha comparado con alguien? ¿Con sus hermanos alguna vez se ha comparado? No, casi no pasa. Mami, es que yo soy, es que papi yo soy, es que yo era. La comparación de entrada, le voy a decir algo, te destruye. No se compare con nadie ni con nada. Compárese con usted mismo ayer para ver si hoy vas a vivir de una manera que es más digna de la que viviste ayer. Pero es con usted mismo la cosa. Entonces él se compara y además comienza en un derroche de yo. Y eso se llama egoísmo. Yo sí te obedecí, yo sí estuve aquí, yo sí trabajé, yo lo que sea. Y el padre podría haber dicho, sí, claro, pero eso es lo que tienes que hacer. Hay un texto bíblico que me encanta cuando dice, si ustedes hacen solo lo que se espera que hagan, son siervos inútiles. El papá
tenía toda la potestad para decirle, usted nada más ha sido un siervo inútil. O sea, estás obligado a hacer eso. Escuchen, hijos, están obligados a obedecer a papá. Ay, no, pero es que en el PANI si uno llama, déjelo ir. Es la obediencia, el carácter del hijo. Para el hijo que vive en obediencia, el futuro le abre las puertas a un montón de cosas buenas. Para el hijo que vive en desobediencia, muy pronto va a experimentar la rebeldía y la orfandad. Y la orfandad es miserable, se lo recuerdo. Estoy triste, estoy humillado, estoy solo, no hay nadie que me valore, soy esclavo de alguien más y ando mendigando, estoy en el suelo, no tengo valor, no tengo valía, no tengo propósito. Obedece. Y él hace toda esta comparativa y termina teniendo una actitud de ingratitud, de malagradecido para con su padre. Voy a hacer esta pregunta: ¿cuántas veces usted ha sido egoísta? Voy a hablar de mí. Yo varias veces le he dicho a Dios, ¿de ahí? ¿Cuándo? Si yo X y Y y Z. Ya después uno de esos berrinches que tiene uno entra en razón y dice, ¿cómo se me ocurre decirle al Padre que Él me debe algo? ¿Cómo? ¿Cómo es posible que yo le dije al Padre que lo que me dio no era suficiente? ¿En qué cabeza? ¿Cómo se me ocurre decirle al Padre que su propósito para mi vida no es ese, no es bueno? ¿Cómo? ¿Quiénes somos nosotros para entrar en esta envidia? Y era tan duro para mí todo el texto. Pero esta parte, yo creo que fácilmente los dos hemos sido el hijo de envidia y el hijo de la rebeldía. Y el Padre siempre ha sido el Padre. Un Padre bueno, amoroso, misericordioso. El Padre que le suplica, hijo, ven dentro, porque si vienes aquí celebras también. Pero él dice, no, yo prefiero quedarme afuera, porque eso no me gusta. No me gusta la actitud del Padre. ¿Alguna vez ha pensado, no me gusta lo que Dios hizo? Llénenlo en un correo y se lo manda de sugerencias. A ver si San Pedro, que es el que ve el correo del Padre, le da bola un día de estos. Romanos 9, 31, 33, volviendo a esta dinámica comparativa en los textos. En cambio, Israel, que iba en busca de justicia a través de la ley, no ha alcanzado esa justicia. ¿Por qué no? Porque no la buscaron mediante la fe, sino mediante las obras, como si fuera posible alcanzarla así. Y por eso tropezaron con la piedra de tropiezo, que es Cristo. Como está escrito, miren, yo pongo en Sión una piedra de tropiezo, una roca que hace caer, pero el que confíe en Él no será defraudado. Recuerden que estoy haciendo un ejercicio aquí un poco no tan ortodoxo, pero queriendo comparar descripción del texto, estas 4 escenas que queremos ver, con lo revelado en un texto como Romanos, que es tan instructivo en el Padre, la gracia, el Hijo, y todos nosotros siendo esos hijos menores, y además en algunos casos también estos hijos mayores. Lo que está diciendo es, el hijo mayor en un sentido quería autojustificarse y decir que él tenía todo lo que el Padre le dio porque él sí era bueno y obedecía. Y es mentira. Él tenía todo lo que tenía porque el Padre se lo dio. Y ahí también se revela la justicia de Dios, que nos cuesta entender, nos cuesta captar. Aquí el reclamo del hombre es como, vea lo que hizo él y le das esto, y vea lo que he hecho yo. ¿Qué es lo que está reclamando el hijo? Que él ha hecho más y que es más digno, que hagan una fiesta más grande. Y se vuelve una actitud completamente terrible. Al final del texto, otra vez el Padre dice, hijo mío, le dijo el Padre,
Tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo, aunque a él no le importa y no lo agradece. Pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos, porque ese hermano tuyo, otra vez en rojo, que estaba muerto, ha vuelto a la vida, y el que se había perdido, lo hemos encontrado. Entonces, este es el punto clímax, junto con este, del tema central de la parábola. Pero bueno, pienso yo que valdría la pena poder ver esos pormenores de la parábola. Quiero que vayamos a las aplicaciones bien rápido. Y las aplicaciones quiero que vayan tal vez en dos direcciones. Obviamente un texto como este tiene un sentido de reconocer al Padre, reconocer la gracia de Dios a través del Hijo y esta intención del Hijo de rescatar lo perdido. Claramente es un texto que tiene un contenido evangelístico. Si usted está aquí sentado y alguien lo invitó o vino solo y usted no ha tenido conciencia de pecado ni conciencia del Evangelio, yo sí quisiera retarle que usted considere este tiempo como un medio, un momento de gracia en el que usted ha podido escuchar esto y retarle a fe. Retarle a fe es que no importa lo que has creído, si crees y confiesas en Jesús, puedes ser adoptado. Y entonces dejar la orfandad. La orfandad es algo que todo el mundo quiere dejar. Esta es esta sensación desdichada de estar perdido, estar sin propósito. Entonces, número uno, quiero retarlos a reconocer y disfrutar la gracia del Padre. Las dos son importantes. Reconocerla en Cristo, recibirla y responder en arrepentimiento. No hay otra forma de responder a la gracia. Y la otra es disfrutar la gracia. La gente que piensa que es por obras y porque se porta muy bien y que son muy cargas, no disfruta la gracia porque siempre está pensando que la tiene que ganar y hacer cosas. Las dos preguntas aquí es, ¿he reconocido y aceptado la gracia del Padre para mi vida? ¿La puedes entender? ¿La puedes palpar? ¿A dónde te lleva? ¿Cómo respondes a la gracia? ¿Cómo respondes? Tienes que responder como este hombre que cayó en cuentas en sí mismo, pero porque el Espíritu Santo lo guía y le convence de su pecado, para aceptar la gracia del Padre. Si usted esta mañana está pensando esto y usted está hasta luchando con la sensación, usted no ha escuchado una cosa más cierta en su vida, de que Dios se reveló a través de Cristo para que usted y yo podamos ser salvos, justificados y resolver su orfandad. Y la segunda pregunta, pues tiene que ver también en un sentido para nosotros todos como iglesia, nacidos de nuevo, hijos adoptados. Una pregunta clave es, ¿cómo es que siendo hijo todavía lucho con sentimientos de orfandad? O sea, yo ya acepté la gracia, ya respondí en arrepentimiento. Yo creo en Cristo, he escuchado, pero yo lucho todavía, porque me siento así y me siento así. Hay circunstancias de mi vida, hay recuerdos de mi vida, hay momentos de mi vida. Y aquí quiero retarlos a que sigan su proceso, busques ayuda, identifiques cuáles son las áreas en las que estás luchando con no sentirte solo y no sentirte defraudado o no sentirte que no tiene valía, no tiene propósito. Los creyentes sufren esto y lo experimentan también. Entonces mi reto con esta palabra es, tienes un Padre bueno, así que esa sensación, aunque es natural, porque son esas secuelas y consecuencias del mismo pecado y las circunstancias tremendas que sufrimos, ahora en Cristo, porque hemos sido adoptados, pueden ser sanadas. Y para mí tiene que ver con un proceso de santificación, un proceso de caminar en obediencia y en un proceso de que dejes cargar con las cosas que el Padre te dijo hace tiempo que dejaras ya, que ni Él mismo se acuerda. Y este es un reto importante. No es como que la gente viene a la iglesia y pasa por esa puerta, entonces ya no sufre nada, no siente nada y todo es cordero, pachangón y todo lo demás. Porque no, hay un reto importante. Y yo puedo decirles no sé cuántas veces en mi vida, por circunstancias, por temporadas, por razones, detonan una sensación
de soledad. Y puedes estar envuelto de una multitud de personas y todavía me siento solo. Y podría que la gente aprecie las cosas que dices y que haces y todavía para sí es como, no es suficiente. No es suficiente para mí mismo, no es suficiente para los demás, ¿verdad? E inclusive también en la manera en que te relacionas con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tus hijas, en el trabajo, con la familia extendida. Esta parte es importante que la podamos indagar. Y número 2, importantísimo también, compartir el amor del Padre y el Evangelio de Cristo. ¿Por qué? Porque esto es poder llegar y decirle a las personas que no necesitan arrastrar ese destierro de vivir en rebeldía y vivir en este país lejano y de mendigar cuando el Padre ofrece gracia y la ofrece a través de Cristo. Estoy identificado con la misión de Cristo. Según esta parábola y según el propósito mismo del Evangelio de Lucas, Jesús vino a buscar y rescatar lo que se había perdido. Y según la parábola, también para que esto sea una celebración y una algarabía en los cielos. Quiere decir que para nosotros, como sus hijos, la misión debe ser la misma. Qué doloroso que como hijos de Dios no nos identifiquemos con la misión de Dios. Porque entonces lo que Dios quiere no es lo que yo quiero. O sea, lo que Dios quiere es que otras personas que están sufriendo le conozcan. Pero como eso no es prioridad en mi vida, yo lo que ocupo es que Dios bendiga mis planes y engorde mis corderos para hacer mis fiestas, ¿verdad? Para hacer mis agasajos. Yo creo que aquí hay un reto importante como iglesia de decir, yo no solo quiero ser redimido, rescatado, restaurado, adoptado por el Padre, sino que hoy siendo su hijo, quiero dar mi vida también por la misión de Cristo. Esa debe ser nuestra edificación. Y número 2, ¿cómo podría ser más intencional entonces con mi familia y con mis amigos no creyentes? ¿Cómo puedo comunicar este mensaje? ¿Cómo puedo servirles? ¿Cómo puedo acercarme? ¿Cómo puedo iniciar conversaciones? ¿Cómo puedo hacer buenas preguntas? De manera que podamos anunciar el Evangelio y la gente pueda responder en arrepentimiento. Pero ¿cómo van a creer un mensaje que no se les ha sido enseñado? Que no se les ha sido dado. Van a quedar a la deriva con sus sentimientos de por medio, con sus emociones de por medio y totalmente desconectados de la gracia y la misericordia de Dios. Y este es el texto de esa mañana. Quiero retarles, obviamente, a que puedan considerar que es algo que tengo que creer, vivir u obedecer de este texto. Y a quién, sobre todo que estamos terminando con este tono, quién es alguien en mi vida que necesita escuchar de este texto. De que el Padre es un Padre bueno, que se ha revelado en Cristo y que Cristo vino a rescatarnos porque estábamos perdidos, rebeldes, viviendo en orfandad, pero Él nos ofrece la gracia que solo un Padre bueno puede ofrecer.